Los médicos gringos la desahuciaron, pero un doctor venezolano hizo el milagro. A esta niña ya no podemos salvarla. Imaginen esto, mis panas. Imaginen escuchar esas palabras. No vienen de cualquiera, no. Salen de la boca de la élite médica de los Estados Unidos, los supuestos mejores del mundo, los que tienen la tecnología más avanzada y los títulos más rimbombantes. Y la sentencia de muerte es para Sofía, una chama de apenas 13 años que, de un día para otro, fue atacada por una enfermedad misteriosa y devoradora. Los médicos más arrechos del planeta la revisaron, le hicieron 1000 exámenes, pero ninguno, absolutamente ninguno, pudo siquiera ponerle un nombre a su mal. Al final, a sus padres, destrozados, les dieron el golpe final: ya hicimos todo lo posible. Prepárense para despedirse. En el país que se enorgullece de su medicina de punta, la vida de una niña simplemente fue descartada. Pero justo cuando la oscuridad era total, cuando la esperanza era un eco lejano, una sola frase, una sugerencia casi susurrada, encendió una pequeña llama: quizás. Quizás el equipo médico de Venezuela pueda hacer algo. ¿Venezuela? ¿De verdad la medicina venezolana podría lograr lo que los genios gringos declararon imposible? ¿Qué clase de viaje al borde de lo increíble estaba a punto de comenzar para esta familia? En este video, vamos a sumergirnos en la historia real y conmovedora de cómo, ante una enfermedad que dejó perplejos a los mejores doctores de Estados Unidos, un equipo de médicos venezolanos, con pura garra, sabiduría y fe, logró un diagnóstico asombroso en cuestión de horas. Y vamos a revivir el momento exacto, la decisión que cambió el destino de Sofía para siempre. Así que pónganse cómodos, porque esta historia, se los juro, les va a erizar la piel. Vamos a echarle pichón. Sophia Miller, residente del estado de Nueva York, era una de esas chamas que iluminan un cuarto con solo entrar. Pura energía, pura vida. A sus 13 años recién cumplidos, era un estudiante brillante y, sobre todo, le encantaba echar broma y reír con sus panas. Pero la vida de Sofía tenía una sombra. Desde pequeña, su cuerpo parecía más frágil que el de los demás. Fiebres altísimas que aparecían de la nada, ataques de asma que le robaban el aire, y una fatiga constante que la dejaba fuera de los paseos escolares y las clases de deporte. Su familia vivía en un estado de preocupación permanente. A pesar de todo, Sofía le echaba un camión para vivir una vida normal. Desayunar, bañarse, ir al colegio, verse con sus amigos después de clases. Esa rutina, esa simple normalidad, era su tesoro más preciado. Pero un día, sin aviso, sin clemencia, ese mundo cotidiano se hizo añicos. Hace unos meses, la salud de Sofía empezó a caer en picada. Al principio, sus padres, Raquel y Mike, pensaron que era una simple gripe. Pero los síntomas se volvieron más y más salvajes cada día. Pronto, ir al colegio se convirtió en una misión imposible. La fiebre no cedía, la quemaba por dentro durante días. El simple acto de ponerse de pie la dejaba sin aliento, luchando por cada bocanada de aire. Comer era una tortura. En poco tiempo, quedó postrada en su cama, un marquito de papel en medio de una tormenta furiosa. Raquel y Mike, con el pánico clavado en el pecho, la llevaron al hospital. Pero en cada consulta, la respuesta era la misma: un gesto de impotencia, un encogerse de hombros. Los exámenes no muestran nada anormal, decían. Es extremadamente difícil determinar la causa. Pero ellos no se rindieron. ¡Qué padre se rinde! Visitaron todos los hospitales famosos de Estados Unidos, consultaron a las eminencias, a los médicos con nombres que salían en las noticias. Y nadie, absolutamente nadie, pudo descubrir la verdad detrás de la enfermedad de Sofía. Lo sentimos mucho,
Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, les dijo un doctor con la frialdad de un témpano. Otro fue más brutal: esta niña no tiene salvación. Raquel, con el alma desgarrada, suplicaba. ¿No hay otra opción? Cualquier tratamiento, lo que sea, por favor, salven a mi hija. Pero cada puerta que tocaban se cerraba con la misma frase: no hay nada que hacer. Era como si el universo les estuviera diciendo que su único papel era sentarse a ver cómo la vida de su única hija se apagaba, lentamente, sin piedad. No, me niego a aceptarlo, gritaba Raquel en la soledad de su carro. Tiene que haber una esperanza, por más pequeña que sea. Tengo que encontrar a alguien que la pueda salvar. Sumergida en el abismo más profundo de la desesperación, Raquel Miller se aferraba a lo único que le quedaba: su instinto de madre. Mientras todos los médicos en Estados Unidos daban el caso por perdido, diagnosticado como causa desconocida, ella se movía como una leona herida, buscando un milagro. Un día, en medio de su angustia, llamó a una vieja amiga, una enfermera venezolana que había trabajado con ella años atrás. Maritza, por favor. ¿No conoces a alguien? ¿Algún médico en alguna parte del mundo que pueda salvar a Sofía? La voz de Raquel era un hilo tembloroso, a punto de romperse. Maritza, al otro lado de la línea, se quedó en silencio por un momento. Luego, como si un recuerdo lejano se iluminara en su mente, dijo: Chama, espérate. Ahora que lo mencionas, creo que en Venezuela hay un equipo médico. Se especializan en salvar a pacientes que otros médicos ya han desahuciado. Esa frase fue como un rayo de luz en la noche más oscura. Los ojos de Raquel se abrieron de par en par. ¿En Venezuela? Maritza le explicó. Se trataba de un equipo de élite, con base en el Hospital Universitario de Caracas, dedicado exclusivamente a enfermedades raras y tropicales. La leyenda decía que recibían casos de todas partes del mundo, pacientes que ya no tenían esperanza, y que habían logrado curaciones que rozaban lo milagroso. ¿De verdad existe un equipo así?, susurró Raquel, sintiendo como una chispa de fe, que creía extinta, volvía a nacer en su pecho. Si esos médicos venezolanos aceptaran ver a mi hija. Quizás, solo quizás, haya una oportunidad. Inmediatamente, se lanzó a una búsqueda frenética en Internet. Recopiló toda la información que pudo sobre ese equipo médico, buscando desesperadamente un número de contacto, un correo, cualquier cosa. Aquí está. Lo encontré, gritó. Con el corazón latiéndole en la garganta, aferrándose a ese número como si fuera un salvavidas, marcó. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Una voz amable y con un claro acento venezolano contestó. Raquel, con la voz quebrada por la emoción, empezó a explicar el calvario de Sofía. Con una urgencia desesperada, relató todo el proceso, los diagnósticos fallidos de los médicos gringos, y el estado crítico en el que se encontraba su hija. El equipo venezolano mostró interés de inmediato. Entiendo. La situación es realmente grave, dijo una voz serena al otro lado. Era la voz de un hombre que había visto cientos de casos imposibles, uno de los líderes del equipo. Nos gustaría examinarla lo antes posible. Pero dígame, señora Raquel, ¿la señorita Sofía está en condiciones de viajar a Venezuela? Al escuchar esa pregunta, el mundo de Raquel se detuvo. Claro, si pudieran ir, podrían examinarla. Pero el cuerpo de Sofía era una hoja seca, no podría soportar un viaje tan largo en avión. Raquel se mordió el labio, y con un dolor infinito, respondió: nos encantaría ir. Pero en su estado actual. Me temo que su vida se acabaría antes de llegar a Venezuela. La esperanza que acababa de encontrar se volvía a desvanecer. Al pensar en eso, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas.
Dios mío, entonces tampoco se puede, susurró para sí misma. Al otro lado de la línea, se hizo un silencio. Raquel podía escuchar murmullos, como si los médicos estuvieran discutiendo algo entre ellos. Cada segundo de ese silencio era una tortura, una espera agónica suspendida en la incertidumbre. Y entonces, justo cuando estaba a punto de colgar, escuchó las palabras más inesperadas de su vida. Bueno, entonces iremos nosotros a los Estados Unidos. Raquel no podía creer lo que oía. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir? Sí, señora. Nosotros vamos para allá, respondió la voz, con una seguridad que no admitía dudas. Llevaremos nuestro equipo médico más avanzado y examinaremos a la señorita Sofía directamente en su casa. Si ella no puede moverse, entonces nosotros nos movemos. Así de simple. Esa frase, tan sencilla y tan poderosa, sacudió el corazón de Raquel hasta sus cimientos. ¿De verdad? ¿De verdad vendrían desde Venezuela?, preguntó, con la voz ahogada por la emoción. Por supuesto. Salvar la vida de un paciente es nuestra prioridad número 1. En cuanto preparemos todo, saldremos para allá. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Raquel. Pero esta vez, no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de pura y bendita esperanza. Apenas unos días después de esa llamada que le cambió la vida, y con una rapidez que dejó a Raquel boquiabierta, el equipo médico venezolano aterrizó en Nueva York. Náguara. De verdad vinieron, murmuró Raquel al verlos en el aeropuerto, con el corazón lleno de una gratitud tan inmensa que casi no le cabía en el pecho. No era un solo doctor. Era un equipo de élite, un internista, un neurocirujano, un infectólogo. Los mejores en sus campos. Y no venían con las manos vacías. Traían consigo maletas llenas de equipos médicos de última generación, listos para examinar a Sofía. Por fin, pensó Raquel, por fin vamos a dar el primer paso para salvar a mi hija. Al pensar en eso, sus ojos se volvieron a humedecer. Sin embargo, la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El equipo venezolano se dirigió directamente a la casa de los Miller. Al entrar en la habitación de Sofía, Raquel sintió una mezcla de esperanza y un miedo terrible. Su hija, tan pálida y quieta en la cama, los miró y esbozó una sonrisa débil, casi imperceptible. Mami. Ellos son los que me van a curar, susurró. Sí, mi amor. Todo va a estar bien, ya verás, le respondió Raquel, aunque por dentro un nudo de angustia la apretaba. Había visto a tantos médicos famosos, a tantas eminencias, y ninguno había podido encontrar la causa de la enfermedad. ¿Y si el equipo venezolano tampoco lo lograba? El peor escenario posible le cruzaba la mente, pero lo apartó con fuerza. Tenía que confiar en ellos. Tenía que tener fe. El examen comenzó. Los doctores, con una delicadeza y una concentración absolutas, revisaron cada centímetro de Sofía. Examen de sangre, pruebas de reflejos neurológicos, la condición de su piel, el ritmo de su respiración. Cada detalle era analizado con una minuciosidad casi sagrada. De repente, el médico principal, el doctor Fernández, frunció el ceño. Señora Raquel. ¿Me está diciendo que los médicos de aquí le dijeron que la causa de esto era desconocida? Raquel se sorprendió. Sí, doctor. Las mejores mentes de Estados Unidos la vieron y nadie supo decir qué tenía. El doctor Fernández, sin embargo, continuó con una expresión de total seguridad. No. Esto no es desconocido. Los síntomas son extremadamente parecidos a los de una enfermedad muy específica. El corazón de Raquel dio un vuelco violento.
Usted. ¿Usted sabe cómo se llama?, preguntó, conteniendo el aliento, dividida entre una esperanza loca y el miedo a una nueva decepción. El doctor. Fernández señaló una infección parasitaria muy particular. Una variante extraña y agresiva del mal de Chagas. Estos síntomas son rarísimos de ver en Estados Unidos, pero en ciertas zonas de nuestro continente. Hemos visto casos así antes, aunque no tan agresivos. Raquel no podía dar crédito a sus oídos. ¿Un parásito? Dios mío. Jamás, ni un solo médico americano mencionó esa palabra. Su voz era una mezcla de asombro y confusión. Una infección parasitaria no es algo del otro mundo para la medicina moderna. ¿Cómo era posible que ninguna de las luminarias médicas de Estados Unidos lo hubiera considerado? El doctor. Fernández lo explicó con calma. Esta variante es excepcionalmente rara. Si no se realizan unas pruebas muy específicas, es casi imposible de detectar. Aquí en Estados Unidos, como los casos son casi inexistentes, es lógico que el diagnóstico sea más difícil. No tienen la experiencia de campo. Raquel sintió una punzada de rabia y arrepentimiento. ¿Por qué los médicos de aquí no lo vieron? Pero no había tiempo para lamentarse. Entonces, vamos a realizar esas pruebas especiales ahora mismo, dijo el doctor. Fernández. El equipo se movilizó de inmediato. Usando los instrumentos de diagnóstico que trajeron desde Venezuela, comenzaron a analizar la sangre y los tejidos de Sofía con una precisión increíble. Eran pruebas que no se hacían en un hospital común. Quizás esa era la clave para desvelar lo que los gringos habían pasado por alto. Raquel, apretando con fuerza la mano de su hija, solo podía rezar mientras esperaba los resultados. Un par de horas después, el doctor Fernández, tras revisar los análisis, asintió lentamente. No hay duda, dijo con una voz firme y tranquila. En el cuerpo de la señorita Sofía hay presencia de este parásito específico. Trypanosoma cruzi. En ese instante, Raquel sintió que todas las fuerzas la abandonaban. Esa es la verdadera razón de la enfermedad de mi hija, preguntó, casi sin voz. Sí, señora, respondió el doctor, y en sus palabras había una certeza absoluta. La enfermedad que los genios de Estados Unidos habían sentenciado como de causa desconocida, resultaba ser una infección parasitaria. Raquel sintió que el corazón se le partía en dos, pero al mismo tiempo, un pensamiento la inundó, por fin. Por fin tenemos una esperanza. Una vez diagnosticada la causa, el equipo se preparó para el tratamiento. El doctor Fernández, con una expresión seria, explicó el siguiente paso. Ya que la causa es una infección parasitaria, el método de tratamiento es claro. Tenemos un medicamento de alta efectividad, desarrollado en Venezuela, específicamente para erradicar este tipo de parásito. Raquel sintió un rayo de luz, pero la incertidumbre aún no se había ido. ¿Ese medicamento ¿es seguro?, preguntó, con el miedo natural de una madre. Sí. Es el resultado de años de investigación de un equipo en la Universidad Central de Venezuela. Hemos confirmado que tiene muy pocos efectos secundarios y es altamente efectivo, dijo el doctor Fernández, con una confianza inquebrantable. Sin embargo, este es un medicamento que aún no está aprobado por la FDA aquí en Estados Unidos. Por lo tanto, la decisión de usarlo o no, recae completamente en la familia. Al escuchar eso, el mundo interior de Raquel se convulsionó. Un medicamento no aprobado en su país. ¿De verdad estaba bien? Un tratamiento que nunca había visto, del que nunca había oído hablar. Someter a su hija a eso no era una decisión fácil.
Había visto a tantos doctores, y ninguno pudo salvar a Sofía. La habían desahuciado. Y ahora, este equipo venezolano no solo había encontrado la causa, sino que proponía una cura. Una cura no aprobada en su propio país. Era una nueva encrucijada, un nuevo tormento. Viendo la angustia en su rostro, el doctor Fernández añadió con suavidad: comprendo perfectamente su ansiedad, señora. No tiene que decidir ahora mismo. Tómense su tiempo. Piénselo bien por el bien de su hija. Raquel y su esposo, Mike, decidieron que necesitaban hablar a solas. Justo cuando el equipo venezolano había encontrado la causa y propuesto una cura, el corazón de Raquel era un campo de batalla. ¿De verdad está bien hacer esto? Hasta ese momento, ella había tenido una fe ciega en la medicina estadounidense. Tantos médicos brillantes la habían visto, le habían hecho incontables exámenes, y no habían podido resolver el misterio. Y ahora, este equipo de Venezuela, en cuestión de días, no solo lo resuelve, sino que tiene un tratamiento listo. Pero era un medicamento no aprobado en Estados Unidos. Las palabras de uno de los médicos anteriores, el doctor Robert Harrison, resonaron en su cabeza. Nuestro hospital no puede permitir este tipo de terapias extranjeras de origen dudoso. En sus palabras había un desprecio evidente, un prejuicio hacia la medicina venezolana. Y aunque le doliera admitirlo, en una pequeña parte de su corazón, Raquel también sentía esa duda: ¿de verdad puedo confiar en ellos? Esa noche, Raquel y Mac hablaron durante horas. ¿Qué piensas, Mike? Mac se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente, habló con una voz tranquila pero firme. Quiero confiar en el equipo venezolano, Raquel. Porque son los únicos que nos han dicho que quieren salvar a Sofía. Esa frase fue todo lo que Raquel necesitaba. La decisión estaba tomada. Tienes razón, dijo ella, sintiendo como un peso se le quitaba de encima. Yo también confío en ellos. Para salvar a Sofía, estoy dispuesta a hacer lo que sea. En el momento en que tomó esa decisión, toda la duda se desvaneció. Solo quedó una determinación de acero. Poco después, Raquel y Mike, con lágrimas en los ojos, fueron a la habitación del doctor Fernández y, con toda la fuerza que les quedaba, le suplicaron: por favor, doctor, salve a nuestra hija. Mac asintió en silencio, y fue a tomar suavemente la mano de Sofía. Confiamos en la medicina de Venezuela. El doctor Fernández asintió con una expresión solemne. Y así, el tratamiento que salvaría la vida de Sofía, finalmente, estaba a punto de comenzar. Mientras el equipo venezolano se movía con rapidez para preparar el tratamiento, en el hospital principal de Nueva York se convocó a una junta directiva de emergencia. No podemos autorizar el uso de ese medicamento. La voz que tronaba en la sala pertenecía al doctor Robert Harrison, una eminencia en el mundo médico estadounidense. El doctor Harrison era una leyenda. Como especialista en enfermedades neurológicas, había tratado innumerables casos raros y era considerado una autoridad en múltiples congresos. El hospital donde trabajaba era la cúspide de la medicina en Estados Unidos, con los mejores equipos y talentos. Y él, en ese entorno, había acumulado un éxito tras otro. Para el doctor Harrison, la medicina estadounidense era la mejor del mundo. Era un dogma, una fe inquebrantable. Se sentía orgulloso de la tecnología y la investigación de su país, convencido de que siempre iban a la vanguardia. La medicina de Estados Unidos se basa en evidencia científica, en constante evolución. Nuestros tratamientos son los mejores. No tenemos necesidad de depender de la medicina de otros países.
Su convicción estaba llena de orgullo, pero también lo había llevado a una terquedad que le impedía aceptar la valía de otros. Pacientes de todo el mundo venían a buscarlo, viéndolo como su última esperanza. Obtener un diagnóstico suyo era casi un privilegio. Para un hombre así, el hecho de que una enfermedad que él había declarado de causa desconocida fuera ahora diagnosticada y estuviera a punto de ser tratada por un equipo de Venezuela, era algo que simplemente no podía aceptar. Nuestro hospital no puede permitir esta terapia extranjera de origen desconocido, espetó con dureza. Detrás de sus palabras no solo había desconfianza, sino también el dolor de su orgullo herido como médico estrella. ¿Están diciendo que mi diagnóstico fue erróneo? No quería admitir que no había podido descubrir la enfermedad de Sofía. Si el equipo venezolano salvaba a Sofía, significaría que unos médicos extranjeros curaron una enfermedad que él, el gran doctor Harrison, había pasado por alto y no había podido tratar. Su ego no podía permitirlo. Usar un medicamento no aprobado por la FDA es absolutamente inaceptable. Raquel, que había visto la actitud de Harrison desde el principio, sintió una oleada de rabia. ¿Inaceptable? Entonces, ¿puede usted salvar a Sofía en su lugar? El doctor Harrison se quedó sin palabras por un segundo. Bueno. Pero tratarla sin seguir los procedimientos formales es problemático. En ese momento, el doctor Fernández, que había sido invitado a la junta, habló con una calma que desarmaba. Las reglas son importantes, doctor, sin duda. Pero, ¿no existe la medicina para salvar pacientes? Sabemos que este medicamento es efectivo. Y los padres de la señorita Sofía han dado su consentimiento. A pesar de eso, ¿usted va a aferrarse a la burocracia y negarle el tratamiento? Los miembros de la junta directiva se miraron entre sí. Las palabras del doctor Harrison empezaron a sonarles huecas, arrogantes. Negar desde el principio un tratamiento que los padres deseaban. ¿Era esa la decisión correcta para un médico? Uno de los directores, que pensaba esto, asintió levemente. Si la familia está de acuerdo y el equipo médico asume la responsabilidad, entonces el hospital no intervendrá. El doctor Harrison se mordió el labio con frustración. Raquel respiró hondo, aliviada, y apretó la mano de Sofía. Por fin, podrían recibir el tratamiento. Y así, bajo la dirección del equipo venezolano, comenzó la terapia. Con extremo cuidado, observando la reacción del cuerpo de Sofía, comenzaron a administrar el medicamento poco a poco. El primer día no hubo grandes cambios. Raquel, con el corazón en un puño, no se separó de la cama de su hija ni un segundo. Por favor, Diosito. Por favor, que esta medicina funcione, rezaba en silencio. Era su última esperanza. Era la única esperanza. A los pocos días de comenzar el tratamiento, el cuerpo de Sofía, aunque lentamente, comenzó a mostrar signos de recuperación. Ella, que antes ni siquiera podía sentarse en la cama, ahora lograba incorporarse y sostener una cuchara con su propia mano. Sofía, hoy comiste un poquito más. Lo estás haciendo muy bien, chama, le dijo el doctor Fernández con una sonrisa cálida. Sofía asintió débilmente y, con su mano aún temblorosa, levantó la cuchara. Raquel y Mike, al ver con sus propios ojos estos pequeños milagros, comenzaron a sentir la esperanza de verdad. Fue en ese momento que el doctor Fernández sacó de su bolsillo una pequeña estampita de papel. Se acercó a la almohada de Sofía. Señorita Sofía, quiero darle esto. El doctor le mostró la estampita. En ella estaba la imagen del venerable doctor José Gregorio Hernández. En mi país, Venezuela,
explicó con voz suave. Cuando alguien está enfermo, le pedimos con mucha fe a este hombre, que fue un gran médico, un hombre de ciencia y de una fe inmensa. Lo llamamos, el médico de los pobres. Esto es para que te dé fuerzas y para que nunca pierdas la esperanza. Sofía miró la estampita con curiosidad. El doctor. Fernández continuó, con una mirada llena de bondad. Te vas a poner bien, ¿oíste? Así que nunca, nunca dejes de tener fe. Esta estampita te va a dar fuerza. Sofía, con una expresión de asombro, tomó la estampita con sus 2 manos. Sintió el papel suave y cálido contra su piel. Gracias, susurró, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Raquel y Mike, al ver la escena, sintieron una calidez inmensa en el corazón. Un regalo tan lleno de sentimiento. De verdad, muchísimas gracias, doctor, dijo Raquel, haciendo una profunda reverencia. Mike, demasiado emocionado para hablar, solo murmuraba, el equipo venezolano no solo es brillante en lo técnico. Tienen un corazón tan grande. El doctor. Fernández sonrió con algo de timidez. Gracias a ustedes. Yo creo que la medicina no es solo curar el cuerpo. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. En mi tierra tenemos un dicho, la enfermedad entra por la boca, pero la salud entra por el alma. Quiero decir que, para curar una enfermedad, la actitud mental es muy importante. Si el espíritu es positivo, a veces la recuperación es mucho más rápida. Las palabras del doctor hicieron que Raquel volviera a llorar. Estábamos tan desesperados. Habíamos perdido casi toda la esperanza. Y ustedes nos la devolvieron. Al escucharla, los otros médicos venezolanos asintieron en silencio. Señorita Sofía, dijo el doctor. Fernández. Usted se va a recuperar. Y volverá a correr y a jugar como antes. Con el favor de Dios. Sofía se secó las lágrimas y sonrió suavemente. Luego, apretó la estampita de José Gregorio Hernández contra su pecho, como si pudiera sentir el calor y la fe que emanaba de ella. Era la prueba tangible de la esperanza que el equipo médico venezolano le había traído. Y en la mañana del 5.º día después de iniciar el tratamiento, ocurrió el milagro. Sofía, por sus propios medios, se puso de pie. Fue un momento que desafiaba toda lógica, toda predicción. Un verdadero milagro. Mamá. Mamá, me paré. Náguara, me puedo parar, dijo Sofía con la voz temblorosa, una mezcla de incredulidad y alegría pura en su rostro. Su madre, Raquel, por un instante no pudo procesar lo que veía. Abrió los ojos como platos. Sofía. ¿De verdad? ¿De verdad estás de pie? Su hija, que durante tanto tiempo no había podido ni siquiera levantarse de la cama, ahora estaba parada sobre sus propias piernas. Raquel no pudo contener las lágrimas. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias, repetía una y otra vez mientras abrazaba a Sofía con una ternura infinita. A su lado, su esposo Mac estaba paralizado por la emoción. Con los ojos llenos de lágrimas, solo podía susurrar, no puedo creerlo. No puedo creerlo. La habitación se llenó de lágrimas, pero esta vez, eran de pura felicidad. El doctor Fernández, sonriendo, dijo con calma, todo va según lo planeado. Es la prueba de que el medicamento está funcionando. Si continuamos con el tratamiento, se recuperará por completo. Raquel y Mac no dejaban de asentir, secándose las lágrimas. En los días siguientes, la recuperación de Sofía fue lenta pero constante. Al principio, apenas podía mantenerse en pie, pero poco a poco, comenzó a hacer terapia para caminar.
Y finalmente, un día, Sofía dijo, papá, mamá, miren. Y con una sonrisa radiante, dio su primer pasito. En ese momento, Raquel rompió a llorar a gritos. Había soñado con ese día, había rezado por él con cada fibra de su ser. La milagrosa recuperación de Sofía conmovió a todo Estados Unidos. Su historia fue recogida por los principales medios de comunicación. Los programas de televisión la presentaron como la noticia principal. Una recuperación milagrosa. Equipo médico venezolano salva a una joven estadounidense, anunciaba un presentador con entusiasmo. Nos llega una noticia increíble. Una joven desahuciada por los médicos estadounidenses se ha recuperado gracias al tratamiento de un equipo médico de Venezuela. En la pantalla se veían imágenes de Sofía en su rehabilitación, y el video del momento en que dio su primer paso. Una enfermedad que los especialistas habían diagnosticado como de causa desconocida, no solo había sido identificada, sino curada por los médicos venezolanos. Un experto médico comentó en un programa: este caso es un evento impactante para la comunidad médica de EGE. La capacidad del equipo venezolano para identificar una infección parasitaria extremadamente rara y aplicar el tratamiento adecuado es, sencillamente, asombrosa. Su habilidad diagnóstica y su conocimiento son de un nivel superior. Otros noticieros también cubrieron la historia extensamente. La alta calidad de la medicina venezolana deja atónito a todo el país. El tema se volvió viral en las redes sociales. Qué duros son los médicos venezolanos. Lograron encontrar lo que los genios gringos ignoraron. La tecnología médica de Venezuela está, sin duda, entre las mejores del mundo. También surgieron críticas al sistema de salud estadounidense. ¿Por qué los médicos de aquí no pudieron descubrir esto? Si no hubiera sido por los venezolanos, ¿qué habría pasado con ella? Ante esta reacción, el doctor Robert Harrison, el médico que se había opuesto al tratamiento, tuvo que dar una conferencia de prensa a regañadientes. Nuestro diagnóstico fue erróneo. Expreso mi respeto al equipo médico de Venezuela, dijo, aunque en su tono se notaba un rastro de amargura. En contraste, el doctor Fernández simplemente declaró con calma: nosotros solo queríamos salvar a una paciente. La medicina no es una competencia, es un campo de colaboración y ayuda mutua. Hoy por ti, mañana por mí. Sus palabras conmovieron a millones de personas y tuvieron un gran impacto en la comunidad médica estadounidense. A raíz de este caso, varias instituciones médicas comenzaron a mostrar interés en aprender sobre las técnicas de diagnóstico y los métodos de tratamiento de Venezuela. Y el equipo médico venezolano que salvó a Sofía recibió mensajes de agradecimiento y elogios de todas partes del mundo. Después de recibir el alta, Sofía continuó con su rehabilitación, recuperándose a paso firme. Unos meses después, regresó al colegio, recuperando la alegría de reír y jugar con sus amigos. Un día, le dijo a su madre: mamá, yo, de mayor, quiero ser doctora. Raquel la miró, sorprendida. Quiero ser como el equipo venezolano que me salvó. Quiero ayudar a otras personas, dijo Sofía, con una determinación inquebrantable brillando en sus ojos. Seguro que en el mundo hay mucha gente sufriendo como yo. Mi vida la salvaron unos médicos de Venezuela. Yo quiero ser como ellos. Algún día, quiero dedicarme a ayudar a los demás. Esta vez, quiero ser yo la que se convierta en la esperanza de alguien. Al escuchar estas palabras, Raquel sintió una inmensa calidez en su corazón. Sofía, mi amor, seguro que lo lograrás. Como madre, apoyaría el futuro de su hija con toda su alma. En la casa de Sofía, todavía conservan, en un lugar de honor, la estampita de José Gregorio Hernández.
Para ella, es el símbolo de su gratitud hacia sus salvadores, y también el faro que ilumina su camino hacia un nuevo futuro. Y así, el milagro creado por la medicina venezolana encendió una nueva luz en el porvenir de una joven. Desde aquel día milagroso, han pasado más de 10 años. Sophia Miller, la niña cuya vida fue salvada por un equipo médico venezolano, aquella a la que habían sentenciado con un ya no tiene salvación, se recuperó milagrosamente gracias a la fuerza de la medicina venezolana y al apoyo incondicional de su familia. A partir de entonces, Sophia, como si hubiera vuelto a nacer, vivió cada día como un tesoro. Se me dio una segunda oportunidad de vivir. Por lo tanto, voy a usar esta vida para convertirme en una persona que ayude a los demás. Con esa firme decisión, a pesar de la fragilidad de su cuerpo, estudió sin descanso. Aunque había superado la enfermedad, su constitución no había cambiado. Se cansaba con facilidad, era propensa a los resfriados. Aún así, nunca se rindió. Siguió echándole pichón y, finalmente, logró ingresar en la prestigiosa Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. A través de este arduo camino, Sophia avanzó sin cesar en su formación médica, y finalmente, se encuentra en el umbral de convertirse en doctora. Este caso demostró claramente cuán excelentes son la medicina y los médicos de Venezuela. El equipo médico, para salvar la vida de Sophia, actuó con rapidez, encontró una enfermedad que otros médicos habían pasado por alto y proporcionó el tratamiento adecuado. Su actitud no solo demostró una excelencia en conocimientos y técnicas médicas, sino que también estaba impregnada de una fuerte misión de salvar al paciente y de una calidez humana incomparable. Una de las fortalezas de la medicina venezolana es su espíritu de investigación exhaustiva y su perseverancia incansable. Incluso ante enfermedades difíciles o raras, nunca se rinden y continúan explorando todas las posibilidades. En este caso, el equipo venezolano basó su diagnóstico en casos anteriores y en los datos de las últimas investigaciones, utilizando equipos médicos de vanguardia para confirmar la causa de la enfermedad. Esta actitud de no rendirse hasta el final es, sin duda, una de las grandes virtudes de la medicina venezolana. Además, los médicos de Venezuela valoran que la medicina no es solo técnica, sino que el cuidado del alma también es crucial. Al igual que el doctor Fernández le dio a Sophia la estampita de la esperanza. La medicina venezolana da importancia al cuidado que se acerca al corazón del paciente. No se trata solo de curar la enfermedad, sino de la creencia de que la propia fe del paciente en su curación es una fuerza poderosa para la recuperación. Este espíritu se conecta con nuestra sabiduría popular ancestral, la fe mueve montañas. Asimismo, la medicina de Venezuela tiene un espíritu de contribución al mundo. No solo trabajan por los pacientes de su propio país, sino que continúan investigando y desarrollando mejores tratamientos para salvar a personas de todo el mundo. Al igual que el medicamento para el parásito desarrollado en Venezuela salvó la vida de Sophia, la tecnología médica venezolana se ha convertido en un pilar que sostiene la medicina mundial. A través de este incidente, la alta tecnología médica, el espíritu de investigación y la cálida cercanía al paciente que poseen los médicos venezolanos sin duda han conmovido los corazones de muchas personas. Su ejemplo seguirá iluminando el futuro de la medicina mundial. Y bien, ¿qué les